grito que partió la madrugada atravesó las paredes del barrio como un vidrio quebrado. «¡Quiero a mi hijo!». La voz, más aguda que cualquier alarma, rebotó en los corredores de la mansión y descendió por la escalera en oleadas. Era la voz de dona Laura, quebrada, desesperada, como de alguien que había perdido no solo la paz, sino una certeza básica del mundo. Ricardo la oyó desde el despacho, donde revisaba papeles hasta tarde. El sonido lo dejó clavado un segundo. La pluma se le cayó de la mano. Todo el lujo, las reuniones, las cifras que le llenaban la cabeza se redujeron a esa palabra: hijo. Fue como un tirón primario, como si algo dentro de él reclamara la prioridad de lo humano sobre lo urgente. Tiró la chaqueta al respaldo de la silla y bajó las escaleras con pasos rápidos, sin pensar en la imagen que mostraría al mundo si alguien lo viera así. Un hombre importante con ojos de hijo asustado. En la planta baja, la escena se desplegó con la calma inquietante de un plano ensayado. Vanessa, la nuera, vestida con la misma pulcritud con que organizaba las mesas del comedor para invitados millonarios, sostenía un pequeño llavero entre los dedos. Cerca, en el rellano, dona Laura apoyaba las manos en el pasamanos, la bata arrugada, la piel blanqueada por la luz tenue del pasillo. Sus ojos buscaban a Ricardo como buscando una isla en medio del mar. Ricardo paró en seco. Vi la llave en la mano de Vanessa, como quien ve un fósforo encendido junto a un barril de combustible. No fue un gesto teatral, fue el gesto cotidiano de quien controla un acceso. En su pecho algo se contrajo. «¿Qué sucede?», preguntó sin saber todavía a quién se lo dirigía. Vanessa sonrió con una paciencia estudiada, la misma que usaba cuando explicaba las visitas de la prensa a la fundación. «Es confusión», dijo con voz neutra. «Está desorientada por la noche. La dejé en su cuarto para que descansara». Dona Laura se inclinó hacia adelante, la voz rota. «Quiero a mi hijo, Ricardo, ven acá». Su grito tenía una instrucción urgente y cruda. No pedía compañía. Pedía a su hijo, la presencia de quien debería ser su refugio. La casa en ese momento pareció demasiado grande. Ricardo la observó, y mientras miraba la llave en la mano de Vanessa, reparó en una pequeña rendija en la puerta del cuarto. La llave no estaba en la cerradura, pero la puerta estaba cerrada. Cerrada por dentro o por fuera. Esa sutil ambigüedad fue suficiente para disparar un conjunto de imágenes que no habían formado parte de su día a día hasta entonces. Se acercó a la puerta, tocó con voz controlada. «Mamá, soy yo. Abre». Silencio. Luego un sollozo ahogado. La mano temblorosa de dona Laura se fue al recuerdo de quien debía abrir. Ricardo clavó la mirada en Vanessa y por primera vez notó algo que no encajaba en su mapa. La nuera no parecía incomodada por la puerta cerrada. Parecía nada. Como si la escena fuera una pieza más en la rutina que ella orquestaba. Esa noche, la palabra que se había convertido en un grito quedó suspendida en la casa. Nadie llamó a nadie todavía. Nadie se sentó a dialogar. Ricardo permitió que la escena entrara en su cuerpo como un frío que no era temporada. Pensó en el reloj de su hijo, en las fotos, en los años que se habían ido. Pensó en la posibilidad de un mal sueño, de la confusión propia de la edad. Pensó en lo que había deseado creer desde que su madre empezó a fallar en recuerdos y pasos. Que en manos de Vanessa, al menos, estaba en buenas manos. Esa misma tarde, Dalva estaba de pie en la cocina junto a la ventana que daba al patio trasero. Había trabajado con la familia por más de una década. Conocía la casa casi como conocía su propia casa. Conocía el tintinear de las cucharas en la mañana, el modo en que dona Laura prefería el café con muy poca azúcar, el tipo de manta que la abrigaba en las noches de invierno. Era la que recogía los zapatos olvidados al pie de la cama y la que ordenaba los cajones con delicadeza. Pero había señales pequeñas y silenciosas que habían empezado a clavarse en su mente como astillas. La primera vez que notó el cambio fue en una taza de desayuno. La leche venía más aguada y dona Laura apenas tocó la comida. Pensó que era la edad. Un día encontró la sopa a medio consumir en su plato, sin la rigidez habitual de quien cuida la presentación. Otra vez,
buscó por la casa un frasco de medicina que solía estar en el botiquín y lo encontró en un estante distinto, camuflado entre objetos. Vanessa, al explicarlo, tenía respuestas que parecían perfectamente razonables. Cambié la organización para que ella no se confunda. El doctor dijo que mejor así. Opiniones que cerraban puertas sin que nadie notara. Dalva guardó esos detalles como quien colecciona migas por si acaso. El miedo le mordía la garganta en cada ocasión que Vanessa cerraba la puerta de la habitación de Dona Laura con la llave colgando del llavero. Tenía miedo a perder su trabajo, miedo a que la acusaran de exagerada. Colocar su sustento en una balanza con el bienestar de quien había cuidado toda su vida no fue una decisión inmediata. Fue un lento desgarrarse que terminó por empujarla a la mano temblorosa de su teléfono. Lo que decidió hacer no fue heroico en el sentido épico, fue práctico, humano y cobarde en partes iguales. Dalva empezó a anotar en su cabeza horarios de las comidas que se servían, quién tocaba la puerta, qué botellas aparecían y desaparecían. Y una tarde, después de ver a Vanessa llevarse una pequeña caja tras la cocina con una expresión de preocupación artificial, Dalva encendió la cámara de su teléfono. No para filmar un drama, sino para tener prueba de que algo rutinario se repetía. Las siguientes escenas fueron pequeñas secuencias de domesticidad, pero vistas desde la lente de alguien que sabe que lo cotidiano puede ocultar una intención. Vanessa caminó con pasos suaves hasta la mesada donde Dona Laura tomaba té. Dalva, escondida detrás de la puerta entreabierta, captó el movimiento de la mano de Vanessa. Un frasco pequeño, unas gotas que se vertían con lentitud en la taza. La cámara grabó la curva de la muñeca, la etiqueta difusa, la mirada distraída de Vanessa hacia el pasillo como para asegurarse de que nadie la miraba. La cámara no mostró más. La distancia y la prudencia de Dalva preservaron una composición suficiente para que, cuando vio la repetición en la pantalla, supo que aquello no era otra cosa que intencionalidad. Con el archivo en el teléfono, Dalva se fue a casa esa noche con el corazón doliendo de culpa y miedo. No lo contó a nadie. Guardó el teléfono con la grabación en un sitio seguro. A su regreso, comprobaría que no era un caso aislado. Halló platos con comida fría, un oxígeno metafórico que le impedía respirar. La fragilidad de Dona Laura no se mostraba en una única escena, sino en la repetición. El impulso de Vanessa de decidir por ella, de filtrar su mundo. Los días siguientes fueron una acumulación de detalles. Vecinos murmuraron que habían oído discusiones diminutas, conversaciones que se apagaban cuando alguien aparecía. El doctor designado por la familia, el doctor Marcos, apareció a ratos, con horarios que cambiaban sin explicación. «Está todo bajo control», dijo Vanessa en reuniones con el personal, con la voz exacta de quien proyecta seguridad. Pero la seguridad de Vanessa tenía la curva de una máscara, perfecta, pulida, con un olor a perfume que cubría cualquier rastro de descuido. La tensión fue subiendo como una marea silenciosa. Ricardo, entre viajes y alianzas, no acababa de armar el mosaico de las piezas. Tenía la imagen de su madre gruñendo, el recuerdo de la llave en la mano de Vanessa. Se preguntó si su ausencia había permitido que pequeñas decisiones se establecieran con ritmo propio. ¿Había delegación o imposición? Y mientras se preguntaba, la casa continuaba respirando con una normalidad alarmante. Un domingo por la tarde, Dalva vio algo que cambió la dirección de su guardarropa de temores. Vanessa caminó hacia la cocina con una bolsa y un paso que indicaba decisión. Dejó la bolsa en la mesa y salió al jardín. Dalva, que había aprendido a leer los silencios, aprovechó que Vanessa estaba fuera para revisar con más calma el frasco que había visto aquella tarde. Sabía que no debía manipular nada, pero la desesperación la empujó a mirar la etiqueta con la luz natural del día. La etiqueta no decía más que palabras que no entendía del todo. No hizo afirmaciones médicas. Solo fue un objeto que reafirmó la extrañeza. El frasco no parecía coincidir con los enseres habituales del botiquín. No hubo una epifanía sonora ni una trompeta que anunciara el descubrimiento.
Hubo la sensación de que el mundo había cambiado de textura. Lo que antes podía ser explicado por la edad, ahora parecía insertado en una lógica de control. Dalva, que había vivido avisos de la vida y sabía interpretar señales, juró silencio a sí misma y recogió aquello que necesitaba. En su mente, el paso siguiente no podía ser una denuncia a ciegas. Necesitaba a alguien que creyera en la evidencia y que tuviera el peso suficiente para actuar sin derramar el nombre de la víctima. Pensó en Ricardo. Pero había un obstáculo emocional que no se resolvía con la pragmática de las pruebas. Ricardo amaba a Vanessa. La veía como la mujer que había traído orden y modernidad a la casa, como la aliada de una familia que no se permitía exhibir sus grietas. ¿Podría Ricardo aceptar que la mujer que compartía su vida tuviera una doble cara? ¿Que tras la sonrisa reservada se escondiera una manipulación silenciosa? Dalva temía que la palabra acusación tuviera la misma fuerza destructiva que la de una bomba. Equivaldría a poner en riesgo no solo la vida de Vanessa, sino la suya, su empleo, su dignidad. Tenía que convencerlo de modo que su mente no buscara justificar la versión más cómoda. Esa tarde, Dalva esperó a que Ricardo regresara de un encuentro. Lo vio llegar en la entrada principal, el traje impecable, la mochila colgada en el hombro. Sus movimientos eran rápidos pero no ausentes. Lo observó desde la puerta de servicio. Quería medir la distancia entre él y la verdad. Cuando él subió por las escaleras con paso cansado, Dalva pensó en cómo entraría en su campo de visión. No podría simplemente llamarlo. Necesitaba un momento en que él no estuviera preparado. El tiempo funciona de otro modo en las casas que albergan secretos. Parece detenerse y luego acelerar, como si hubiera ecuaciones distintas para los que esperan y los que temen. Dalva escogió el momento en que Ricardo se sentó en la sala, con una taza de café que le dio Vanessa, y empezó a hablar con la voz de quien no quiere alarmar. «Señor, ¿puedo hablar con usted un momento?» Su voz se quebró en el «usted», como si la formalidad fuera una barrera que la protegiera del rechazo. Ricardo la miró con la amabilidad que se reserva para los empleados que llevan años. «Claro, Dalva. ¿Qué pasa?» Dalva tragó y activó la pantalla del teléfono. Las imágenes fluyeron. Primero, la taza con la mano de Vanessa. Luego, la cámara había captado un ángulo donde se veía la puerta cerrándose. El video no era cinematográfico, era puro y crudo, como aquellas pruebas que no necesitan adornos para hablar. Ricardo se quedó inmóvil. Por un segundo, el tiempo le devolvió la infancia. La casa de su madre, las pequeñas injusticias que no se permitían. Esta vez, las injusticias estaban sobre la mesa con su evidencia. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo, con la voz más baja que podría esperarse de un hombre acostumbrado a imponer su palabra. Dalva no dijo interpretaciones, solo dejó la evidencia hablar. «La grabé yo, señor. Lo he visto varias veces. No sé qué es exactamente, pero no es normal». Ricardo apenas cerró los ojos. Se vio a sí mismo allí mismo, con la mirada de su madre clavada en su pecho. La casa, por dentro, olía a café frío y a perfume caro que intentaba enmascarar. En su cabeza, dos mundos se empujaban, la noción de que su mujer cuidaba de su madre con devoción, y la posibilidad de que esa devoción fuera un velo. Ese fue el momento en que la duda dejó de ser una palabra y se convirtió en un pulso. Ricardo no reaccionó con ira inmediata ni con acusaciones. Pegó el teléfono en la palma, como quien sostiene un fósforo a punto de prender. Miró a Dalva, y en esa mirada hubo un verdadero diálogo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si destruyo lo que soy? No se sentó, no se movió. La duda tomó su forma más humana, la vacilación de alguien que no sabe a cuál de las dos verdades pertenece el bienestar de su madre. Antes de que pudiera reaccionar, la casa volvió a emitir otro sonido tenue. Pasos que se acercaban por el pasillo. Vanessa apareció en el umbral con una sonrisa medida. «Todo bien, cariño», dijo, como quien pregunta por la agenda del día. Sus ojos recorrieron la escena. A Ricardo, la taza, el teléfono sobre la palma de su mano. La cena no sería la misma esa noche. La conversación giró sobre banalidades. Vanessa mantuvo el timón, y Ricardo, dentro de sí,
sintió la claridad de que algo se estaba rompiendo. Pero romper sin pruebas no era justicia, podía ser violencia. Internamente, la balanza se inclinaría hacia la prudencia, hacia la búsqueda de certezas. Había que verificar, había que, antes de acusar, resguardar a quien podría estar sufriendo. Dalva, por su parte, siguió acumulando. Cada pequeños gestos de Vanessa fueron anotados en su memoria. Cómo movía el portarretrato para que la cara de dona Laura no quedara visible desde la mesa. Cómo cambiaba las almohadas a horas que no correspondían. Cómo sujetaba la mano de la anciana en público con una ternura que rozaba el histrionismo. En una tarde, la vio cerrar con llave la puerta de la terraza donde dona Laura solía sentarse a tomar sol. No parecía una casualidad, parecía una estrategia. Las noches pasaron con más preguntas que respuestas. Ricardo, que había llegado a casa prometiéndose a sí mismo mantener la calma, empezó a notar las grietas invisibles que habían tomado la casa. Preguntas sin respuestas brotaban. ¿Por qué las visitas al doctor eran distantes y breves? ¿Por qué los frascos estaban donde no correspondían? ¿Por qué la mujer que prometía cuidado parecía controlar hasta el aire de la habitación? Mientras tanto, Dalva hizo algo que, por encima del miedo, sentía inseparable de su condición humana: buscar un testigo. No quería que su palabra quedara sola. Llamó a una amiga que trabajaba en una farmacia cercana con timidez y dejó que su voz temblara al relatar la escena sin nombrar protagonismos. No pidió diagnósticos, solo pidió una opinión sobre la dinámica del frasco y la posibilidad de la manipulación. La farmacéutica, con la prudencia institucional de quien no está en tribunales, le sugirió que guardara la evidencia y que, si era posible, llevara el frasco para una revisión informada por un profesional. No ofreció palabras de condena, ofreció pasos. Con ese pequeño aval, Dalva se sintió menos sola. Sabía que debía ser cuidadosa. Las acusaciones sin cadena de custodia son a menudo tragadas por el peso de quienes tienen más recursos para negar. Tenía que preparar algo que no se pudiera rebatir con una sonrisa. Tenía que convertir su miedo en un objeto que pesara. Esa semana Dalva volvió a colocar su teléfono donde ya había grabado. Esta vez no buscó escondites largos ni cámaras perfectas. Buscó el momento en que la verdad se mostrara sin grandilocuencias. La filmación fue breve. Vanessa entrando al cuarto de dona Laura con una bolsa de la compra, un gesto rápido, una mirada hacia la ventana y la mano que se desliza hasta el frasco. El sonido de fondo era el reloj que marcaba los segundos con indiferencia. Dalva sintió el pulso en el cuello como un tambor antiguo. Cuando repetía la escena en la pantalla, vio más que gotas, vio el patrón de quien decide por otro. Había otro elemento que ahora tomó forma en sus pensamientos: la llave. Esa llave que se figuraba en escenas como símbolo de control no era solo de acceso físico, era un símbolo de decisiones que se tomaban en nombre de otro. Lo que más la dolía no era la llave en sí, sino la convicción de que la libertad de dona Laura estaba siendo administrada como un medicamento que alguien dispensaba a su gusto. Dalva sabía que no podía caminar sola con esa evidencia hacia la puerta del hijo. Sabía que la palabra acusación podía convertirse en un huracán que destruiría todo. A Vanessa, a ella, a la madre. Pero sabía también que no hacer nada era un acto de traición silenciosa. La elección era una de las más antiguas: quedarse callada y servir al orden, o hablar y arriesgarse a perderlo todo por la dignidad. Esa misma noche, cuando Ricardo subió de nuevo a su estudio, Dalva lo esperó en el pequeño hall, con la cámara en la mano y la verdad apretada como un pañuelo mojado. El silencio entre ellos fue denso. Ricardo se detuvo, la miró. «Dalva», dijo, con una mezcla de afecto y tensión, y por primera vez en años su voz no fue la de patrón ni la de cliente, sino la de un hijo que teme lo que podría descubrir. Dalva alargó el teléfono sin dramatismo. Mostró la grabación. No habló. No hubo palabras que robaran la escena. La imagen de Vanessa, moviendo la mano con esa calma controladora, bastó para que algo se quebrara en la mirada de Ricardo. Detrás de él, en la penumbra, escucharon un nuevo sonido.
pasos de alguien que regresaba a la casa, unos pasos que podían ser los del destino o la simple llegada de otra noche. Antes de seguir, un pequeño recordatorio. Si esta historia te toca y piensas que la verdad merece ser escuchada, comenta luz para que más personas puedan reflexionar sobre el cuidado de quienes ya no pueden defenderse por sí mismos. Ricardo guardó el teléfono en su bolsillo como si guardara una moneda valiosa o una amenaza. No habló de inmediato. Sus manos hablaron, la tensión en su mandíbula, el temblor contenido. Miró a Dalva, y en su expresión hubo un suelo que se resquebrajaba. El hombre que había construido acuerdos y cifras ahora aceptaba que existía una economía del cuidado que podía ser perversa. La cuestión se tornó personal, no por la exposición pública, sino porque su propia madre, la mujer que le había dado la vida, estaba en el centro de esa dinámica. Vanessa, en la planta baja, organizaba una bandeja de vasos como quien prepara un escenario. Nadie en la casa era torpe. Todo estaba ordenado y pensado para que nada llamara la atención fuera de la medida exacta. Esa precisión, que en otros tiempos Ricardo había admirado, ahora le provocaba un frío que le recorría el torso. La contradicción entre el brillo público de su pareja y la sombra doméstica que apuntalaba empezó a revelarse. El dilema de Ricardo era un mapa con dos caminos igualmente dolorosos: creer en la mujer que ama y perder a su madre, creer en su madre y perder a la mujer que había reordenado su mundo. No existía una lógica que no fuera la humana: culpa, amor, negación, esperanza. Esa noche se fue a dormir sin dar una respuesta clara a nadie. La casa, mecida por la normalidad externa, guardaba bajo la alfombra un secreto que respiraba. Dalva despertó en la madrugada con una certeza nueva. No podía esperar más. Su plan no era sencillo. Necesitaba llevar la evidencia a alguien que no se amedrentara con elegancias ni con disculpas. La policía, sin pruebas contundentes, podía mirar para otro lado. Amigas y vecinos podían sentir compasión, pero no peso. Solo imaginarse la escena en que Vanessa se defendiera con la bonita frase «solo quería protegerla» le hizo temblar. Un solo que escondía un control que parecía amor. El siguiente día trajo un desplazamiento. Dalva se acercó al cuarto de dona Laura cuando la casa se venía abajo en silencios. Encontró a la anciana sentada junto a la ventana, con las manos juntas, como rezando una oración sin pronunciar palabras. Cuando Dalva se acercó para ofrecerle una manta, la mano de Laura se cerró alrededor de la suya con una fuerza inesperada. Sus ojos, en ese contacto, buscaron a Dalva como si el mundo se hubiera reducido a esa presencia íntima. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Dalva con cuidado, evitando los términos que pudieran mostrar su preocupación en exceso. Dona Laura la miró. Por un segundo, ese mirar pareció clemencia. «Quiero a mi hijo», murmuró, como si la frase fuera una brújula que marcara el norte de su existencia. Esa sintonía entre la palabra dichas por la anciana y la evidencia que Dalva acumulaba fue un recodo emocional que consolidó su determinación. No se trataba solo de un reclamo por presencia física, se trataba de la reivindicación de la decisión propia, de la libertad secuestrada. Dalva decidió entonces que buscaría a Ricardo en un momento en que pudiera escucharlo sin intermediarios. No quería una discusión a la hora de la cena donde las sonrisas podían enturbiar la vista. Quería una verdad desnuda. Guardó el teléfono, ocupó su paso con la rutina y esperó la oportunidad. Las piezas se movían y la casa, que hasta entonces había funcionado como un paisaje sereno, empezó a revelar grietas. La tensión acumulada tenía la textura de un hilo que, a punto de cortar, producía un sonido seco. Dalva, con la evidencia en la mano, caminó por el largo pasillo hacia la escalera que iba al despacho de Ricardo. Sus pasos eran medidos, su respiración contenida. Sabía que lo que venía no sería simple. Iba a forzar una puerta que, hasta ese momento, nadie se había dignado a abrir. En la puerta del despacho, por un instante, Dalva contempló lo que tendría que decir. No era una denuncia anónima. Iba a entregarle a Ricardo la posibilidad de elegir entre la mujer que organizaba su vida pública y la madre que le dio la vida.
La escala moral de aquella elección haría resonancia por años. Golpeó con suavidad. Ricardo apareció con la camisa semiabotonada, y la mirada que antes había sido fuerte mostró una sombra. Dalva alargó el teléfono. Él lo miró. Antes de que Ricardo hiciera algo, escucharon un ruido lejano, la cerradura de una puerta exterior que se trancaba con un clic seco. Fue un sonido que pareció una sentencia. Ambos se miraron con el silencio de quien sabe que ya no hay retorno. Ricardo abrió el video. La escena que se mostraba sacudió el equilibrio que hasta ahí había sostenido la vida de todos. Vanessa, con su compostura impecable, actuando con la mano que ahora mostraba intención. El rostro de Ricardo cambió. No se trataba solo de asombro, sino de un reconocimiento irritado, de la herida del hijo que ve a su madre reducida a algo que le es ajeno. Justo en ese instante, desde la cocina, se oyó la voz de Vanessa llamando con tranquilidad exagerada. ¿Están bien, chicos? ¿Necesitan algo para la noche? Su tono no mostraba prisa. Pasó como si la normalidad fuera una capa resistente a cualquier asalto. Ricardo cerró los ojos. Respaldó la evidencia en la mesa y dijo, con una voz que salió templada en determinación, «Tengo que hablar con ella». Pero sus palabras rindieron la complejidad del momento. Hablar no era lo mismo que acusar. Hablar podía ser pie del enfrentamiento o paso hacia la verdad. Sus manos, sin embargo, buscaban un apoyo que no encontraba. Afuera, la ciudad siguió su curso, nevando indiferente sobre la fragilidad humana de aquella mansión. Dalva se quedó en el umbral, sabiendo que había hecho lo que su conciencia le pedía. Se permitió respirar. La respuesta de Ricardo aún no estaba escrita. Había logrado que la evidencia saliera a la luz, pero la historia que esa evidencia podría desencadenar todavía estaba por escribirse. En el aire quedaron la llave, el frasco, la taza con gotas, y sobre todo la frase de Dona Laura, que nunca pareció tan urgente. «Quiero a mi hijo». El silencio que siguió tuvo la densidad de un reloj antes de la detonación. Ricardo se acercó a la puerta del comedor, donde Vanessa ajustaba un mantel. La escena que venía era inminente. Un encuentro entre marido y esposa, entre certezas y sospechas. Pero no todo es inmediato. A veces la tensión necesita tiempo para que las máscaras resbalen. En la mirada de Vanessa había una calma que podía ser de inocencia o de cálculo. En la mirada de Ricardo, una pregunta que pesaba más que cualquier saldo bancario. En la casa las sombras se estiraron. Dona Laura, que había vuelto a su sillón junto a la ventana, repitió la frase que la había acompañado desde el primer grito de la noche anterior. «Quiero a mi hijo». Esta vez la frase flotó en la habitación como una campana. Nadie la respondió en voz alta, pero la casa escuchó, y las paredes guardaron la frase con algo más que eco, con peso. Dalva se marchó esa noche a su cuarto con la sensación de un deber cumplido a medias. Había llevado la evidencia, había tocado la puerta correcta. Lo que quedaba era la historia por escribirse entre los que amaban y las que cuidaban. Sabía que, aún con pruebas, la verdad necesita fuerza y procedimiento para transformarse en justicia. Sabía que algunas batallas no se ganan en una sola noche. En la intimidad de su cama, Dalva se permitió un pensamiento breve y humano. Imaginó a Dona Laura recobrando una sonrisa sencilla, la que no exigía lujos ni gestos perfectos. Esa pequeña imagen le dio fuerzas. Afuera, la casa seguía viva, con un pulso que ya no era neutral. Dentro, Ricardo pensaba en palabras que quizá diría, en explicaciones que quizá aceptaría, en la mujer que quizá perdería. El reloj marcó la medianoche. La llave del cuarto se cerró con un rumor que ahora sonaba distinto. Afuera, el mundo no reparó en la intensidad de una casa donde los afectos se desmoronaban o se reconfiguraban. Las evidencias eran ahora una posibilidad tangible de romper la órbita de la complacencia. Pero romper no es lo mismo que sanar. Allí donde se abrió la puerta de la duda, también se abría el trabajo necesario de reparar lo dañado y de proteger a quien había perdido voz. Al amanecer, con la luz que se filtraba perezosa entre las cortinas, Dalva supo que algo se acercaba a una línea de no retorno. Llevaba el teléfono en la mano, con la grabación repetida 1000 veces en la memoria.
Llevaba la certeza de que la frase de dona Laura ya no era un reclamo solitario, sino la consigna de quien se convertiría en el motor del cambio. La casa aún guardaba su silencio, pero en ese silencio ya no cabían indiferencias. Ricardo respiró hondo antes de cruzar el comedor. La mesa estaba puesta como si nada hubiera ocurrido. Copas relucientes, platos impecables, la cera de las velas apenas tocada. Vanessa sostenía una servilleta entre los dedos con la calma de quien dirige un rito. Su perfume flotaba en el aire, una nota dulce que enmascaraba el amargor de la sospecha. Él dejó el teléfono sobre la madera, la pantalla apuntando hacia ella. No alzó la voz. Su decisión fue un corte frío más que una descarga. «Vi esto», dijo con la voz contenida. La pantalla reprodujo el movimiento breve y preciso, la mano descendiendo, el frasco, la taza. No necesitó más explicación. Las imágenes eran la prueba sin adornos. La habitación se plegó alrededor de ese cuadro. Vanessa fingió sorpresa con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Eso está fuera de contexto», murmuró, con la habilidad de quien puede convertir una acusación en una interrogante sobre la percepción ajena. «Podrías estar malinterpretando algo, Ricardo. Tu madre está un poco confundida, lo sabes. Yo solo he tratado de ayudar». Ricardo la miró y vio la coreografía ensayada. El gesto de esposa preocupada. La entonación de quien sabe manejar las dudas. Le recorrieron las imágenes de la casa en los últimos meses. Las puertas cerradas, los frascos fuera de lugar, las comidas frías, la llave que siempre pendía del llavero de Vanessa. Había estado esperando que una explicación plausible apareciera, y la explicación se presentaba ahora en la forma de indiferencia. «A partir de ahora, no lo será», dijo él. «No voy a ignorarlo». Silencio. La frase no era una amenaza, era una promesa de acción. Ricardo salió del comedor y subió al despacho sin discutir. Dalva lo siguió, sus pasos pequeños, la respiración contenida. En el corredor, el reloj marcó segundos que parecían decisivos. No buscó venganza. Llamó primero a la persona que sabía cómo convertir una sospecha en procedimiento, su abogado de confianza. Explicó con frialdad profesional lo que Dalva había mostrado. Le pidió que le indicara los pasos para que todo se hiciera con formalidad. Juntar evidencia, solicitar la intervención médica y, de ser necesario, la actuación de las autoridades competentes. No quería que nadie dijera luego que faltaban pruebas o procedimiento. Mientras esperaba la llamada que debía traducir el impulso a legalidad, Ricardo se acercó al cuarto de su madre. La puerta, que tantas noches antes estuvo cerrada, ahora estaba entreabierta. Al entrar, encontró a dona Laura con la mirada perdida hacia la ventana. Sus manos temblaban sobre la manta. El olor del café frío flotaba todavía en el ambiente. La taza vacía seguía sobre la mesita. Ricardo se sentó a su lado sin prisa. Ella lo miró con una claridad que reprochaba la ausencia. «¿Por qué tardaste tanto?», dijo con la voz rasgada, una pregunta simple que arrastraba años de abandono disfrazado de ocupación. Ricardo no tuvo respuestas fáciles. Solo puso su mano encima de la de ella y dejó que la presencia hablara. En esos segundos, la madre se aferró a su hijo como quien recupera un puerto. En la sala de estar, Vanessa había vuelto a su papel público, rostro sereno, palabras medidas. Intentó convertir la conversación en un intercambio doméstico menor. «Podríamos hablar con un especialista para ajustar las medicinas», propuso. Era un recurso habitual, trasladar la responsabilidad hacia el terreno médico para diluir cualquier intento de atribución de culpa. Ricardo ya no quería posponer. Su abogado le indicó que lo más prudente era documentar todo, y si existía la sospecha razonable de que su madre estuviera siendo perjudicada, activar una denuncia formal que permitiera la intervención. Le dijo que reunir la grabación, el frasco y las anotaciones de Dalva bastaría para que la policía tomara acción y para solicitar una valoración médica urgente sin convertir el proceso en una cacería. El camino correcto era la transparencia y la formalidad, no la represalia. Apenas colgó, Ricardo llamó al número de atención que su abogado le dio.
Un agente tomó la noticia con profesionalidad. Le pidió que presentara la evidencia en la comisaría más cercana y que, si era posible, buscara el acompañamiento de un médico que pudiera confirmar el estado de dona Laura. La respuesta fue rápida. Según lo mostrado, y con la documentación, las autoridades podían gestionar una orden de protección y, en su caso, proceder a una detención si hubiera indicios de delito. Lo que siguió fue un movimiento coordinado. Dalva entregó el teléfono y los archivos. El frasco que había movido con manos temblorosas fue puesto en una bolsa sellada y trasladado con discreción. Dr. Marcos, avisado por Ricardo, accedió a pasar por la casa para una revisión breve y profesional. No para diagnosticar en detalle, sino para certificar que existían signos de alteración en el cuidado y que una evaluación más profunda era necesaria. Su palabra, como médico que había conocido a la familia, sirvió de puente entre la sospecha doméstica y la acción institucional. Mientras el trámite avanzaba, la tensión en la casa cambió su textura. Vanessa notó que el techo que había construido con cuidado de apariencias comenzaba a cuartearse. Intentó recobrar el control con gestos cotidianos. Sirvió té, acomodó cojines, sonrió. Pero esas maniobras ya no bastaban para hemisferios que habían empezado a ver bajo la superficie. Llegaron dos agentes con una orden. No entraron por la fuerza. Llegaron con la calma profesional que se asemeja a la certeza. Mostraron el documento, explicaron el procedimiento y solicitaron la colaboración de la familia. Vanessa, por primera vez en mucho tiempo, no encontró una palabra capaz de revertir la secuencia. Quizá creyó que el brillo de su rol nupcial y su verborrea escurridiza la salvarían. La morbosa certeza de que las buenas maneras protegen siempre se disolvió frente a papeles y grabaciones. Ricardo colocó la grabación en manos de los agentes. La reproducción fue breve y directa. Uno de los policías miró a Vanessa, y en su rostro no hubo triunfo, sino una profesionalidad que desactivó la teatralidad. Le dijeron que había indicios suficientes para proceder a una detención preventiva, y que la prioridad ahora era proteger a la víctima y asegurar la cadena de custodia de las pruebas. Vanessa respiró profundo, como quien prepara una última defensa. Intentó convertir la escena en un malentendido, en un arrebato del hijo que no comprende las decisiones de cuidado. Sus palabras buscaron conmover, pero el gesto más contundente llegó cuando, en el umbral entre la creatividad del rol y la realidad, fingió un desmayo que buscaba desencadenar una reacción emotiva. El plan no funcionó. La actuación fue vista pero no compartida. La policía tomó su declaración y procedió a retirarla bajo custodia. Nadie la esposó con violencia. La sustracción de la libertad fue un acto administrativo, no una escenificación. En la escalera, dona Laura escuchó el murmullo y se levantó con esfuerzo. Sus pasos titubeantes sonaron como un pequeño redoble de tambor. Apareció en el rellano con la bata desordenada, el cabello suelto y la mirada que, por un instante, fue una invocación. Se acercó a Vanessa, la miró como mirando la raíz de un mal. «¿Por qué me encerraste?», preguntó con voz temblorosa pero firme, la frase que desnudó la trama. La esposa la había apartado. La había dejado a merced de decisiones que no eran suyas. Vanessa intentó responder torpe, con la misma estrategia que empleó siempre: convertirlo en duda. Pero esta vez la frase de dona Laura tenía la fuerza de una evidencia viviente. No era solo una grabación. Era la palabra en carne y hueso de quien había sufrido la contención de su voluntad. La esposa la encerró, repitió alguien que había escuchado. La confirmación brotó de la boca de la mujer más perjudicada, y en esa voz la verdad recuperó su lugar. Los agentes respetuosos tomaron nota. Vanessa fue escoltada. Mientras salía, su rostro se quebró por un segundo y hubo una fugaz mezcla de rabia y miedo. No gritó, no se descompuso en teatro. El cierre fue sobrio, como si finalmente aceptara que su juego había tenido consecuencias. Cuando la puerta se cerró tras su paso, la casa pareció exhalar. Nadie celebró con alivio ruidoso. El triunfo fue discreto. La seguridad humana prima sobre la armonía fingida. Ricardo sostuvo a su madre y permitió que la emoción saliera en forma de llanto contenido. Dalva se acercó
Y sin palabras ambas manos se encontraron en silencio. Lo que siguió fue la delicada puesta en marcha de la reparación. No se trató de un retorno inmediato a la normalidad, porque algunas heridas necesitan tiempo y atención. Dr. Marcos organizó una evaluación más amplia en un centro especializado. La idea no era dramatizar la fragilidad, sino establecer medidas objetivas para garantizar la seguridad de dona Laura. En la casa cambió la dinámica. Cerraduras, accesos y controles volvieron a manos que buscaban proteger, no administrar. Ricardo tomó decisiones prácticas con la firmeza de quien ahora prioriza la vida. Contrató personal de confianza para el cuidado, revisó los medicamentos con una mirada menos confiada y más técnica, y estableció horarios para visitas supervisadas. No era obra de un capricho, era el resultado de la conciencia de que el poder económico no exime de la responsabilidad moral. Dalva, con su papel de testigo, no fue convertida en héroe sin fallas. Recibió reconocimiento, pero también ocuparse de su dignidad implicó que la familia meditara sobre las condiciones laborales que la habían puesto en una situación de riesgo. Hubo conversaciones, compensaciones y una promesa tácita de que aquella lealtad no quedaría sin reparación. Ricardo comprendió que la gratitud no se reduce a palabras, requería acciones concretas. Vanessa quedó bajo investigación. El procedimiento siguió su curso en la lentitud justiciera que evita precipicios, audiencias, pericias, testimonios. No hubo exclamaciones públicas que buscaban la condena inmediata. La justicia siguió pasos y respetó formalidades. En el juicio que vendría, las pruebas que Dalva reunió y la propia voz de dona Laura tendrían peso. La verdad estaba empezando a caminar por sendas institucionales. En los días posteriores, hubo escenas pequeñas que significaron mucho. Una mañana, Ricardo preparó el café como solía hacerlo su madre, con poca azúcar, y la aroma llenó la cocina sin pretensiones de ostentación. Dona Laura se sentó en el patio a la luz del sol, con una manta sobre las rodillas. Miró a su hijo y sonrió de una manera que no pedía nada más que presencia. «Gracias», le dijo en voz baja. «Gracias por venir cuando te llamé». Ricardo aceptó la gratitud con una mezcla de alivio y culpa. Sabía que el tiempo no borraría lo pasado, pero que cada gesto sencillo sería una puntada más en la reparación. Dalva recibió una carta de la familia en la que se le ofrecía permanencia y un reconocimiento formal. Más importante que la recompensa material fue el abrazo no anunciado de dona Laura la primera vez que la vio sola en la cocina. Un gesto que cerró un ciclo de desconfianza y abrió la puerta a una confianza naciente. El gesto fue simple, un beso en la frente que dijo más que todas las palabras legales que siguieron. El barrio también reaccionó. Vecinos que antes aplaudían la fachada de tranquilidad ahora hablaban con cautela sobre la necesidad de mirar más allá del brillo. Hubo murmullos y preguntas, pero sobre todo, una conciencia que comenzó a cambiar. La vigilancia comunitaria no es espionaje, es cuidado. La historia se compartió en encuentros de amigas y en la vecindad como una advertencia. Las manos que cuidan también pueden encerrar, y debemos estar atentos. El proceso no borró la complejidad humana de Vanessa. Aquellos que la conocieron en otros ámbitos recordaban sus virtudes, su dedicación aparente, su destreza para manejar eventos. Nadie la pintó como un monstruo, más bien como alguien capaz de sofisticada manipulación. La tragedia no reside siempre en la maldad absoluta, sino en la capacidad de sobredimensionar la propia necesidad de control sobre la dignidad ajena. Con el tiempo la casa recuperó otros ritos. Ricardo reinstaló en el jardín la silla de madera donde su madre leía al sol. Fueron pequeños actos simbólicos, un florero nuevo en la mesa, la placa discreta junto a la entrada que recordaba a la familia cuidar y respetar a los mayores. No eran trofeos, eran recordatorios de una promesa asumida. Hubo visitas médicas de seguimiento, charlas con profesionales de la gerontología y un plan de actividades que devolvió a dona Laura una rutina con propósito. Ejercicio leve, visitas de amigos, tardes de costura en el porche. El proceso de recuperación fue lento y no exento de retrocesos, pero la dirección fue clara.
dignidad y autonomía recuperadas con soporte. En varias ocasiones, Ricardo se permitió conversar con Dalva sin formalidades. Ella le contó con sinceridad imperfecta el peso de la decisión de grabar. Dijo que no se sentía heroica, se sintió traidora y salvadora al mismo tiempo. Ricardo la escuchó y sin discursos grandilocuentes transformó esa escucha en hechos. Regularizó su situación, mejoró sus condiciones laborales y la convirtió en pieza clave del equipo de cuidado con voz y voto en las decisiones. La lección que aprendieron juntos fue simple y a la vez profunda. Quien cuida merece protección y respeto. Un día, meses después, en una tarde clara, dona Laura caminó por el jardín con la ayuda de un bastón. Se detuvo junto a una maceta de jazmines y respiró el aroma que subía. Vio a su hijo y asintió con una calma que no necesitaba estallidos. Se acercó a Dalva, la miró y dijo: «No sé cómo agradecerte». Dalva, con una voz que se quebró, contestó: «Hace lo que podía, señora. Hicimos lo correcto». La casa, que alguna vez estuvo enrollada en un silencio tenso, volvió a llenarse de sonidos cotidianos: el tintinear de una cucharilla en la taza, el crujir leve de una silla, risas mínimas que no pretendían un escenario, sino la verdad pequeña de la convivencia reparada. El caso de Vanessa se convirtió en un recordatorio en la comunidad. No todas las agresiones a las personas mayores son visibles. Muchas se tejen en la rutina del cuidado mal entendido. Dalva, que alguna vez guardó miedo en su pecho, se transformó en portavoz de la causa en su entorno. Conversó con amigas, participó en charlas locales, impulsó la idea de cursos básicos para quienes cuidaban a mayores. No buscó fama, buscó evitar que otra voz quedara sin ser escuchada. Ricardo aprendió lecciones que el dinero no compra. Descubrió que la presencia tiene un valor incalculable y que el orgullo puede ser un obstáculo para la justicia. Entendió que proteger es un verbo que exige acciones concretas y que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino para la reparación duradera. Al final, hubo una ceremonia íntima en la casa, una placa sencilla colocada en el jardín que decía, en pocas palabras, que la casa era un lugar de cuidado y respeto para los mayores. No fue un monumento, fue un compromiso. Dona Laura, con la ayuda de su bastón, colocó la primera flor junto a la placa. Ricardo y Dalva la acompañaron en silencio. No hicieron discursos, no necesitaban hacerlo. Cuando la historia llegó a su epílogo, la casa ya no era la misma. Era más humilde en su orgullo y más exigente en su ternura. La lección quedó clara para quienes la vivieron y para quienes la escucharon. Mirar de cerca, cuestionar lo conveniente, proteger lo vulnerable. Si esta historia te impactó y crees que la protección de las personas mayores merece más atención, comparte este relato y suscríbete para que más personas puedan aprender a detectar y denunciar el abuso encubierto. La vigilancia, la palabra y la acción son las pequeñas herramientas que pueden salvar vidas.